tal a todos y todas? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a este su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras, Oscar Lorenzana, nuestro director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de este programa. En esta ocasión, como parte de la sección Miscelánea Cultural, hemos invitado al doctor Adalberto Ríos Alay, una persona multivalente, pues ha sido catedrático, investigador, periodista, escritor, fotógrafo y documentalista. Ha realizado trabajos de antropología en comunidades purépechas, nahuas, raramuris, seris, yaquis, mayas, tzotziles, tzetzales, zapotecas, huaves, mazaguas, kikapus, entre otras del continente americano. En síntesis, es un humanista. Pues don Adalberto, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. ¿Cómo nos encontramos? Gracias a ustedes por venir. Esta es su casa y listo para responder a sus preguntas. Dígame usted. Pues bueno, comenzaremos como siempre lo hemos hecho, un poco contándonos de no solo de la trayectoria, sino de la persona que es Adalberto. Creo que la comunidad morelense debe de tener interés en conocer al personaje y especialmente pues el legado que nos ha dejado. ¿Quién es Adalberto, doctor? Yo soy miembro de una familia morelense, nací en Cuernavaca, igual que el resto de los hermanos, somos 8 hermanos. Nuestros padres, como sucedía en aquel entonces, no tuvieron oportunidad de ir a cursos de educación superior, solamente terminaron la primaria, pero digo yo que a veces esa primaria pues equivale a un postdoctorado actual, porque siempre tuvieron claro qué es lo que querían y preocupados porque tuviéramos una educación y que sobre todo estuviéramos ligados al conocimiento. Y en ese sentido, hoy para las generaciones nuevas debería ser importante la educación. Desde esta perspectiva humanista, doctor, ¿qué dificultades hoy observa respecto a la formación que tienen los chicos? Pues yo creo que prevalecen una serie de fenómenos, una serie de pseudo valores que distraen mucho y que separan precisamente de esas líneas que nuestros maestros de primaria, de secundaria, mis padres supieron inculcarnos. Es decir, todavía recuerdo pues que las pláticas de mi padre versaban sobre los incas, sobre Tomás Alva Edison, sobre en contra de las dictaduras de Franco, de Somoza y de todos los que ya estaban por ahí, y que había un profundo amor a México, una ética de ligarnos a lo nuestro, al estado de Morelos, y yo creo que ahora pues a veces las personas están distraídas en otras cuestiones que, como diría Arturo de Córdoba, no tienen la menor importancia, ¿no? Creo yo. Fíjese que hay una particularidad de esa formación de la que usted nos habla. Se pretendía que en todos sentidos fuera una formación integral, que uno supiera de muchas cosas, ¿no? No solo de las artes liberales, sino también de las humanidades, etcétera. Y pues hacia mediados del siglo XX pues se vuelve más especializada la educación, pero parecería que hoy volvemos a eso, volvemos a una formación integral, o al menos hacia allá vamos, o cómo lo ve usted. Ojalá. Es decir, yo me recuerdo que mi padre trabajaba de una manera permanente y solamente descansaba a veces los domingos un ratito en la tarde, y su manera de descansar era sentarse en un sillón de la sala y ponernos música de la Deutsche Grammophon y de Ángel, música clásica, música de Gershwin, música de Beethoven, de Sibelius, y nos explicaba de qué se trataba. Y efectivamente sus intereses cubrían lo mismo hablarnos de la Pavlova que hablarnos de muchos valores que nos distinguían como seres humanos. Ojalá que las nuevas generaciones, sobre todo tomando y doblegando hacia nuestros propios intereses todo lo que ofrece la nueva tecnología, sirviera para profundizar en ello y no para volvernos cada día más superficiales o plagiadores de tesis o cosas por el estilo. Yo creo que
esa ética pues fue obra de maestros nuestros de la primaria. Yo tuve un maestro teposteco, Estanislao Rojas, que tenía 100 años, y el hombre era un gran sabio de ese lugar también de sabiduría que es Tepoztlán, o el profesor Agustín Güemes, que había participado en la revolución dentro de la Cruz Roja y que nos hablaba en términos nada de grandes discursos, pero sí, por ejemplo, del interés que tenía Zapata, que los convocó al Hotel Moctezuma para hablar sobre la necesidad de ocuparse de la educación de los niños con calidad y ligados a la tierra, que era también el mensaje. Nuestras excursiones, tanto en la primaria como en la secundaria, no era parques temáticos, era la vida temática. Nos llevaban a ingenios, nos llevaban a rosales, nos llevaban a molinos, y simplemente de percibir los aromas de los procesos industriales, agroindustriales, como la caña y el arroz y todo, eso nos ayudó a ser parte de esto y de irle al Zacatepec. Especialmente. Fíjese que en su plática, en su charla ahorita, menciona mucho esta contribución de la parte paterna y evidentemente de algunos profesores que el día de hoy quizás pues estuvieran literalmente jubilados, ¿no? Pero jubilados y muy enojados. Jubilados y muy enojados. ¿A qué le atribuye la existencia de esa particularidad de personas? Pues en una época que no había tantos medios de comunicación como hoy. Pues a su liga con la tierra, a su liga con los problemas, a su afán y al saber, como nos decían a la hora de la comida, que había que formarse para llegar a ser alguien, no al revés. Si no había aquella frase de que el que no tranza no avanza y cosas por el estilo, no. Era toda una serie de cuestiones. No estoy hablando tampoco que éramos un mundo perfecto, ni mucho menos, pero dentro de la modestia, dentro de la sencillez que era nuestra vida cotidiana, donde jamás salíamos de vacaciones a ningún lado, porque no había ni los recursos, ¿verdad? Cuernavaca tenía 35,000 habitantes, pero yo me recuerdo perfectamente mis maestras del Jardín de Niños Resurgimiento, allá en la calle de No Reelección, que hicieron el milagro de enseñarnos a leer y escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya después no aprendí gran cosa, pero eso sí fue muy importante. Y siempre, siempre hablándonos de México y de nuestra tierra. Y eso genera no solo identidad, que evidentemente la tenemos en su obra, sino también pues una búsqueda de otra interpretación del mundo, ¿no? Si recordáramos ese Cuernavaca que usted ahorita rememora al Cuernavaca de hoy, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? Bueno, yo creo que las sociedades tienen que avanzar y esta ciudad ha crecido de una manera enorme, igual que el Estado. Yo lo que creo que hace falta, y usted lo acaba de decir, es relacionarse, es comprometerse con el sitio donde uno vive. Me decía Valentín López, padre, que en una ocasión una persona le fue a tocar a su casa y le dijo: oiga, señor, yo me enteré que usted es el historiador de esta ciudad y acabo yo de llegar a vivir. Entonces vengo a pedirle, por favor, que me diga qué tengo que leer para saber dónde estoy. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que entender y quedar claro que Cuernavaca no es un fraccionamiento del DF con buen clima y que somos un estado. Yo creo que a veces ni los gobernantes que hemos tenido la desgracia de tener en el estado ni siquiera están enterados de eso, ¿eh? Ni siquiera. Entonces yo creo que ya debe llegar el momento en que cualquiera que aspire a dirigir desde una pequeña organización hasta el estado propio sea un gran conocedor, una gente que se preocupe y una gente que constantemente esté tratando de indagar, de investigar, de estudiar qué es lo que tenemos, qué nos distingue y hacia dónde tenemos que caminar. Fíjese que en lo que rememora nos damos cuenta que usted forma parte de una serie de personajes que se han distinguido por su trabajo en la preservación de la memoria, del patrimonio, de todo lo aquello que nos genera pues una identidad como morelenses, siendo morelense usted. ¿Qué nos faltaría por hacer, don Alberto, en el caso de usted? ¿Qué le gustaría? Pues precisamente identificarnos. Si nosotros
hablamos de Jonacatepec, o de Miacatlán, o de Huitzilac, o de Tetecala, conocerlo. Yo creo que infortunadamente una gran parte de la población del estado que vive en Cuernavaca ni siquiera ha estado jamás en Puente Dixla, en Tetelcingo, en Anenecuilco, en muchos de los sitios. Ahorita se está haciendo una gran publicidad, un gran despliegue de información sobre una pieza que a mí me tocó ver hace 23 años en un museo de Chicago, y ahora resulta que es el gran descubrimiento, que no las habían robado. Yo lo escribí afortunadamente en el Reforma hace 20 años, en el momento en que los Estados Unidos invadían Irak y destrozaban museos y zonas arqueológicas y todo. Yo creo que si las personas viajaran al interior del estado, se preocuparan por leer y todo, las cosas serían de otra forma. El doctor, uno de los fundadores de la Academia de Ciencias de este estado, el doctor Calva, Edmundo Calva, un hombre brillantísimo, de altísimos vuelos como científico, hace muchos años me visitó en el Borda y yo ni me acordaba, ¿no?, que le empecé a hablar de Chalcatzingo y todo, y dice que el siguiente domingo se fue con su familia y que estaban fascinados. Bueno, precisamente ahora, con la reincorporación de esta pieza, ojalá que también hubiera una reincorporación de nosotros, saber dónde estamos, ¿verdad? Y qué importancia tiene. Yo siento que cuando, a pesar de que fuimos educados con un gran entusiasmo por parte de nuestros maestros, cuando se hablaba de las grandes dones de nuestro país en lo natural y en lo cultural, se nos refería a Michoacán, se nos refería a Chiapas, se nos refería a Oaxaca, pero poco se sabía de Morelos, nosotros mismos. Y ahora, gracias a esa generación que usted señala, en donde estuvo Valentín López, en donde estuvo personajes como Sergio Estrada, el padre, desde luego, que sí se metieron a eso, pues nos dejaron una información, como lo hizo en su momento Fray Bernardino de Sahagún. Y luego, cuando nos enteramos que los grandes de incluso de la época virreinal, vinieron a aprender náhuatl a Cuernavaca y a otros sitios, decir, oye, entonces aquí pasaba algo, aquí había verdaderos motivos de identificación y todo. Si nosotros sabemos de esas cosas, inmediatamente no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, conociéndolo sería una manera también de protegerlo y de trabajar en beneficio de ello, ¿no? Don Adalberto, Dime, perdón. Don Adalberto, Dime, perdón. En ese sentido, usted tiene una labor de periodista en la difusión de la cultura. Sí. ¿Cómo desarrolló ese aspecto de su vida? Pues casi a fuerzas, porque yo fui invitado, yo hice un trabajo sobre nuestro país y sobre América Latina, y muchas personas ni sabían de nosotros ni nos conocían, y después de eso nos empezaron a invitar a participar precisamente en las revistas de a bordo de Aeroméxico, de Mexicana, y eran revistas, digo yo, que se ponían, y yo creo que no casualmente, junto a la bolsita para vomitar, ¿verdad? Entonces la gente estaba mareada y agarraba la revista o agarraba la bolsa. Pero hubo un momento, y precisamente es lo que hay que recuperar, en que la preocupación fue ir para arriba, ir hacia adelante. Y entonces en esa revista empezaron a coincidir personas como Alejandro Aura, Premio Nacional de Poesía, o como otras personas que sí conocían el país y que empezaron a hablar de manera diferente. Y entonces resulta que esas revistas se convirtieron en otra cosa. Y empezamos a entrevistar a grandes personajes del arte popular. Y yo me recuerdo incluso que propuse hacer un número sobre la ciencia en México y casi despertó una carcajada, ¿verdad? ¿Cuál ciencia? ¿Cómo que cuál ciencia? Pues desde hace milenios, ¿verdad? Y Exacto. desde luego tenemos también grupos, y sobre todo en Morelos, de gente de primerísima que trabaja en función de la investigación y de la creación y generación de nuevos conocimientos para solucionar problemas. Entonces lo empezamos a hacer y a la gente le gustó. Y entonces me hablaron de Reforma, creo que fue Pedro Valtierra, y me invitaron. Y la idea era que habláramos de cosas más profundas. Infortunadamente creo que ya se volvió a lo mismo,
de hablar del turismo como un hecho frívolo, como un hecho de ir y de encontrar ciertas cositas en la mañana para desayunarlo, estar en la alberca todo el día tostándose y tomarse ciertos tragos. Pero yo creo que el turismo cultural es de la mayor importancia, el turismo de naturaleza, y que entonces había un campo extraordinario. Y después nos empezamos a ver de la interrelación que había entre psicología, entre docencia, entre antropología, historiadores del arte, etcétera, etcétera, y que en realidad era un mismo campo de acción, y que cada uno podía hacer su aportación para enriquecer y para demostrar la trascendencia y la la consecuencia de hacer esas cosas bien. Yo sí creo que me puedo permitir hablar así porque veo la comunidad tanto de creadores de arte como de creadores científicos que viven en nuestro estado, que han hecho cosas extraordinarias, aunque ahora casi les persigan, ¿verdad? Donde no hay el menor apoyo, donde se están rezando los presupuestos para eso, lo cual es verdaderamente suicida, sobre todo en un momento en que la humanidad está haciendo uso de muchas cosas. Se habla de la inteligencia artificial, pero eso puede ser como puede ser unas pinzas o un desarmador. Si uno lo usa para agredir, pues es terrible, pero si uno lo usa para construir, es de lo mejor. Yo creo que si esa inteligencia artificial es para hacer tesis plagiadas, pues es un horror. Pero si es como una herramienta para buscar y rebuscar y rebuscar y elaborar nuevos conocimientos, es una maravilla. Pero creo que ahí hay un grave problema, porque la inteligencia artificial está llegando al dominio de las mentes. Es decir, por ejemplo, estamos viendo esto de los avances en la digitalización del arte y el diseño en el arte. Y entonces la máquina pareciera que está haciendo todo y ya la persona no tiene oportunidad. Si la máquina se usa para buscar aliados y buscar cómplices, para robar y para simular y para mentir, estoy totalmente de acuerdo. Pero si se usa como una herramienta, igual que la brocha o igual que el cincel, pues entonces se convierte en algo verdaderamente extraordinario por el gran potencial que tiene. Las computadoras también pueden ser para estar mande y mande chismes y para sustituir un sistema de justicia, para meter un sistema de injusticia, de decir, a mí se me ocurre acusarlo a usted de cualquier cosa, y ya no nada más se lo estoy acusando, lo estoy condenando. Y entonces miles, de manera un tanto acrítica, empiezan a decir, ya salió en el internet. Bueno, ya tanto lo que aparezca fruto de la inteligencia artificial como lo que aparezca en las enciclopedias virtuales, deberían de seguir aquel principio de dubitandum, ¿verdad? De dudar de todo, de buscar más cosas y de atenderlas. Es una gran herramienta, pero las herramientas se pueden convertir también en instrumentos para cometer delitos, ¿no? Sí. La otra pregunta que tengo es sobre su desarrollo en la fotografía. ¿Cómo se inició usted en esto? De la fotografía, sí. Y ya después, pues, me imagino que la parte profesional. Sí, cómo no. Esto es como la enseñanza de idiomas, ¿no? Mis maestras hacían, ¿cómo le diré? Un gran esfuerzo para enseñarnos a hablar inglés y aprendimos unas cuantas palabritas. Pero el momento que yo tuve la suerte que me dieran una beca para irme a Suecia, en el propio avión empecé a tratar de comunicarme y ante la necesidad tuve que aprenderlo, ¿no? Yo creo que en la fotografía me sucedió lo mismo. Yo estaba como profesor de carrera en la UNAM y entonces el doctor Pablo González Casanova, un gran rector, tuvo como una de sus banderas el que entrara el mayor número posible de personas a la universidad y que había que buscar la manera para atenderlos y atenderlos bien, no para hacer tranzas y que pasaran todos, no, para que hubiera un verdadero aprendizaje. Y entonces se nos dijo, hay que utilizar los medios audiovisuales. Yo, ¿qué es eso? Y afortunadamente nos daban clase de pedagogía para poder realmente poderse plantar frente a un grupo y hacer el trabajo. Y entonces cuando me enteré de eso, me dijeron, hay que ser audiovisuales. ¿Qué es eso, ma? Y yo tenía grupos enormes, hasta de 800, 600 estudiantes, y tenía yo 16 pasantes que me ayudaban, y uno de ellos tenía una cámara. Y entonces
a mí me hacían dar hasta 10 horas diarias de clase en la UNAM y hasta ya me empezaba a causar problemas porque lo que yo decía en la mañana, dije, ya lo dije o lo estoy repitiendo otra vez, ¿qué estoy haciendo? Pero empecé a darme cuenta que el uso de ejemplos, el uso de referir los problemas que estamos tratando en nuestra realidad, era lo que más le entusiasmaba a la gente y lo que más les estimulaba. Y entonces, si un ejemplo, si hablar del mercado de la Merced, o hablar de la producción pulquera en Huitzilac, o hablar de lo que fuera, del valor de nuestras construcciones barrocas, si eso era el ejemplo que les llamaba la atención, dijimos, ¿por qué no se fotografía? Y entonces, claro, este pasante vino con su cámara y empezó a darnos diapositivas con cartoncitos y con un proyector que se atoraba siempre y todo, pero había una muy buena disposición y los muchachos estaban dispuestos a escuchar. Y mi sorpresa fue que un día que estando dando la clase, veo que en el frontón cerrado de la UNAM, que era mi salón, veo que se abre en la parte de arriba y veo entrar al señor rector con todo el colegio de directores. Y se sentaron a escuchar la clase hasta arriba, porque les llamó la atención. Y entonces vimos la necesidad de seguir avanzando, claro, con muchas limitaciones, pero sí había el poder tener una cámara, el poder tener un proyector, y me empezó a entusiasmar la fotografía, porque era una manera de meternos a la realidad, porque era una manera de aprender, porque era una manera de, para empezar, observar. Si yo no tengo ese hábito, puedo, decía yo, irme de aquí a Acapulco y nada más ver la raya de la carretera. Pero si voy viendo el cañón del Sopilote, o voy viendo los paisajes, o las cactáceas, o los puentes, o cosas por el estilo, y las fotografío, ya estoy llevando a cabo todo un proceso. Entonces empezamos a hacer muchas fotografías, y después vino la era digital, donde ahí sí, casi había que disparar como si fuera una ametralladora y sin las consecuencias de costos y todo. Claro. No, Tenías una pregunta, perdón. Sí, no, y respecto a esta cuestión de la fotografía, definitivamente con imágenes se aprende mejor. En esas primeras clases, en ese panorama de tantos estudiantes, ¿cuál era la reacción de ellos? Porque finalmente no estaban acostumbrados a clases así. ¿Cuál es la particularidad de este cambio pedagógico? La primera reacción extraordinaria de esas generaciones fue guardar silencio y escuchar y hacer el esfuerzo para superar la falta de buena acústica o la falta o el exceso de luz que no permitía ver las cosas, sino apoyar eso. Yo creo que había, no me voy a poner en la clásica de que todo tiempo pasado fue mejor, no creo. Yo he trabajado muchos años en Cuba y decía Nicolás Guillén, todo tiempo pasado fue peor. Pero ellos lo decían con toda una carga ideológica. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo de los muchachos fue extraordinario, y teníamos una gran relación con ellos. Nos dejaban recados por escrito de qué es lo que quisieran, cómo lo quisieran y todo. Y yo todavía de repente me encuentro a personas en México, en otros lados, y se paran y me saludan, no sé ni quiénes son, porque teníamos vuelvo a insistir, grupos de 600 personas, pero desde ellos había personas como Isaac Chertorinsky, que después fue muy importante, y su hijo creo que fue secretario de salud. Era un ambiente así. En la Universidad de Morelos me tocó ser de los primeros en dar clase en el antiguo edificio que iba a ser del Colegio Militar. Eso fue en 1967. Y dábamos clase ahí con muchas carencias y teníamos un salonzote, ya volvimos a lo mismo, para auditorio, que no era auditorio, porque no tenía desnivel, no tenía nada. Pero yo entonces me acuerdo que empecé a invitar a las gentes de la Universidad de México a venir y se llenaba de los estudiantes con un calor a veces infernal, pero con un silencio y un respeto por esas personas y una admiración, al grado que terminaban y las ovaciones eran de minutos. Había un aprecio por eso. Yo siento que en eso hemos perdido
y que tenemos que recuperarlo aprovechando también las nuevas tecnologías, ¿no? No, y con esta experiencia que nos comenta, porque no solo estudió y se formó en esta universidad, en las universidades del estado, Sí, en Morelos, sí. De Morelos, Las dos. rememorando un poco ese pasaje. Hoy la Universidad del Estado se distingue por ser una de las de mayor prestigio en algunas carreras, está en los mejores niveles. Hablamos de una pues una diferencia en las generaciones donde quizás ya no se sorprende tanto, quizás ya no se emocionan tanto con una clase, pero algo nos falta. Insisto que creo que algo nos falta porque la emoción no es que se haya perdido, quizás no hemos enfocado. Usted sigue dando clases ahí. Sí. ¿Qué es lo que nota? Yo creo que, como bien lo señalas, hay facultades y escuelas de primerísima. Por ejemplo, para mí una gran experiencia fue conocer la escuela de farmacia, extraordinaria. Y yo entraba y me sentía otra vez en Suecia, desde la limpieza, del cuidado de los investigadores, a pesar de la incompetencia actual y la incomprensión hacia la ciencia, ellos estaban siendo apoyados incluso por la NASA, que estaban enterados qué estaban haciendo y les mandaban equipos. Entonces, hay un nivel, yo creo que fue un gran acierto que el rector Gerardo Ávila le diera un gran giro a la universidad para convertirla en eso, en una universidad donde no se investiga, una universidad donde no se crean conocimientos, no es universidad. Y yo creo que la Universidad de Morelos dio ese gran paso de crear centros de investigación donde se empezaron a formar personas que iban al campo, que estaban analizando las cosas y que las concretaban en documentos, en libros, en presentaciones y precisamente en cuerpos de nuevos conocimientos. Eso es importantísimo. Yo creo que fue el gran giro de la UAM. Y bueno, el rector actual, Urquiza, pues es un hombre que tiene incluso patentes registradas a nivel internacional. Eso es importantísimo. Y ojalá que todas las facultades, todas, siguieran ese camino de investigar. Se puede investigar en psicología, se debe, en derecho, en turismo, en administración, en cualquiera de las disciplinas. Y las universidades que hacen eso son las que se distinguen. El viernes pasado le otorgaron el doctorado honoris causa al doctor Francisco López Morales. Yo digo que los grandes reconocimientos son grandes en función de los grandes premiados. Si hacemos como en algunas partes ya hasta corruptamente, aventar disque doctorados honoris causa y se ponen sus birretes y todo y hacen payasada y media y avientan los birretes para arriba, no, la Universidad de Morelos lo ha tomado con mucha seriedad. El hecho de tener a Chomsky como uno de los doctores honoris causa de esta universidad, de tener a Arturo Gómez Pompa, de tener a Tirso, de tener ahora al doctor Francisco López Morales, eso habla de otro nivel. Ahora lo que tendríamos que hacer, y yo le pedí a Francisco que siguiera trabajando con nosotros, que se meta más en la Universidad de Morelos, y él está muy entusiasmado, muy entusiasmado. Entonces yo creo que eso es lo que cambia totalmente el giro. Si uno va a la universidad simplemente para sobrevivir 5 años o 4 y tener un título y no le importa nada, ni se emociona, ni se apasiona por su disciplina, está mal porque es un fraude. Entonces unos hacen como que aprenden y otros hacen como que enseñan, ni aprenden ni enseñan. Entonces yo creo que la Universidad de Morelos puede convertirse todavía más, porque usted lo señala, si bien en muchos aspectos tiene entre los mejores registros, ¿verdad? Hay que continuar sobre todo profundizando en aspectos de investigación y de generación de conocimientos. Y miren, en estas charlas que hemos tenido hasta el momento, señalamos particularidades que yo creo de importancia para que eso se dé. Una de ellas, el enorme patrimonio que tenemos como Estado, a pesar de ser pequeño, las comunicaciones que son aparentemente eficientes, la cercanía con el centro, personajes que como usted y como los que ha mencionado han sido no solo centrales para la dinámica de investigación cultural del Estado, sino también a nivel nacional e internacional. Tenemos una universidad que está modernizándose. ¿Qué nos falta entonces? Seguir por ahí, profundizar y evitar la simulación, evitar la trampa, evitar el ir a clase para obtener
calificaciones solamente, que además no se justifican con nada, y además, ¿para qué las quieren? Estamos viviendo una realidad que es la sociedad global. Entonces un muchacho que estudia turismo aquí, de veras, no va a tardar meses en que se enfrente o encuentre a alguien de su misma profesión de Noruega o de Turquía o de España, y nos van a dar un repaso. Porque ellos están acostumbrados. Están las becas Erasmus en Europa, que pasan de un lado a otro, hablan muchos idiomas o varios idiomas y todo. Yo te puedo contar que hace muchos años visité por primera vez Hungría, y cuando fui nadie hablaba más que húngaro, que está en húngaro eso, es durísimo idioma, y solamente las generaciones viejas hablaban un poco de alemán. Los jóvenes se negaban, y correctamente, a aprender ruso, aunque por un lado qué lástima, porque lo hubieran aprendido. El año pasado, el gobierno de Hungría nos invitó a mis hijos y a mí, y nos pidió y trabajamos con ellos muy bien, y nos pidieron dar unas conferencias. Entonces, cuando llegamos a la Universidad de Szeged, donde tienen premios Nobel, mi hijo dijo: ¿en qué quieren que hablemos? ¿Cómo que en qué quieres que hablemos? En castellano. Todos hablaban español, y bien, nivelote, y lo puedo recontraprobar porque ahorita estamos trabajando con ellos en una coedición con el INA, y el maestro Prieto, director general de INA, nombró al director del Museo Nacional de Historia, que es escritor, que revisara la versión que hicieron un grupo de muchachas húngaras del húngaro al español, de un hombre que vino a Cuernavaca en el siglo XIX. Y él estaba sorprendido. Oye, han hecho un trabajo extraordinario. Obviamente de repente tienen una fallita, pero fallita. Lo demás, dice él, ya quisiera yo hablar húngaro como ellas hablan castellano. Entonces, hablar otras lenguas, leer de otras partes, ver buen cine, escuchar buena música, creo que ayuda. Pero hasta en eso hemos caído. Yo siento que la música popular mexicana, bueno, la popular en sí, la de los pueblos, es una maravilla, y esa es intocable. De ahí tenemos el caso de Tlayacapan y otros lugares, o de Miacatlán, donde la gente son buenos músicos y no recurren a cositas comerciales. Pero yo me acuerdo que aún en lo comercial, pues no podemos comparar sinceramente la típica Ciudad de México, si se llamaba la orquesta, o a Jorge Negrete o a Pedro Infante, con Los Ángeles Azules, perdón. Pinche sonsonete ahí que no va a nada, perdóname. La otra pregunta, usted incursionó ya de manera profesional, como estudió una maestría en antropología. ¿Por qué cambio? Si usted estaba en contaduría, que podríamos decir somos puros números, al ámbito de la antropología. Bueno, precisamente en este momento me vinieron a ver de la UNAM para ayudar a hacer una obra sobre esos puros números, y ni siquiera de administradores, de contadores, y está canijo, de veras. Y me encuentro que cuando los ingleses desarrollaron todo un sistema de juegos de guerra para tratar de detectar dónde estaban los submarinos alemanes, la persona que más hizo fue una mujer que era contadora y que sabía usar números. Eso es importante. Entonces, yo me metí a estudiar administración, y tengo que confesar, porque según yo quería ser millonario. Estoy loco. Y a los pocos ratos me di que no era así. Pero también me di cuenta que decían teóricamente que íbamos a dirigir personas. ¿Cómo vamos a dirigir personas si nunca nos han hablado quiénes son las personas que nos rodean? No llevábamos clase de antropología, de sociología, de psicología, nadie nos habló de quién era Fidel Velázquez, nadie nos habló de quiénes eran los trabajadores mexicanos, ni su actitud ante la autoridad. Nadie nos habló de eso. Entonces yo vi la necesidad, y lo mismo que estábamos hablando hace rato, también que se tenía que hacer cosas en base a México. Y sobre todo una cuestión, las formas de organización mexicanas son verdaderas aportaciones, desde el Calpulli y desde las formas de trabajo comunitario del pueblo de México, el tequio, todo eso es fundamental. Y queriendo recuperar eso, se me ocurrió, como siempre, y fui a dar a Yugoslavia en aquel entonces, y a Alemania, que estaban en la cogestión y todo, y empecé a meterme más, y poco a poco me di cuenta que el asunto era de otra manera.
y que no era una disciplina poco universitaria, sino que podía llegar a tener un papel fundamental también para beneficio del país. Pero precisamente gracias a la fotografía, al salir nosotros en la UNAM y en la Universidad de Morelos a trabajar en el estado de Tlaxcala o aquí en Coatetelco, me acuerdo, donde un grupo de muchachos de la Universidad de Morelos estaban trabajando, empezamos a hablar con la gente campesina y ahí, fuente de sabiduría, no esa, iba a decir la palabra correcta, pendejada de que el pueblo es sabio, no, así no, pero sí hay gente en el pueblo que es todavía heredera y centinela de formas extraordinarias de solucionar problemas. Entonces empezamos a entrevistar a estas personas, que siempre los hay en cada comunidad nuestra, y la empezamos a juntar con la imagen. Y entonces un morelense, Rodolfo Becerril Estrafón, fue nombrado director de Fonart, y me dice, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo con los artesanos? Y maravilla, nos fuimos a los valles centrales de Oaxaca, con él estuve en la Sierra Tarahumara, hicimos trabajos en la península de Yucatán, con los seris, con los yaquis, etcétera, y entonces aquello fue verdaderamente descubrir pues uno de los rasgos esenciales de este país, su continuidad y su riqueza cultural, que es otra cosa, decir el otro asunto. Entonces, poco a poco fui haciéndolo, y afortunadamente empecé a conocer gente de ese ambiente, entre otros a Leonel Durán, que era director de Culturas Populares, y a Guillermo Bonfil, un monstruo de la antropología, director del INA, y un hombre con una inteligencia sorprendente, de lo más inteligente que he conocido en mi vida. Y ellos me empezaron a decir que por qué no hacíamos cosas juntos, y se reían mucho porque Guillermo, por ejemplo, trabajó aquí en Morelos, igual que Barman, igual que Stavenhagen, todos ellos de los grandes maestros de la antropología, desgraciadamente ya se han ido. Y me decían, oye, ¿cómo le haces, mano? Porque nosotros, como debe ser en la antropología, tenemos que seguir varios pasos para llegar a incorporarnos y todo. Y resulta que las personas, en tu caso, empiezan a soltar la sopa luego. Y digo, pues quizás sea precisamente por este oficio de la cámara, por este oficio del micrófono, y por el respeto total que se tiene por estas personas. Y aquello empezó a jalar más y más. Y al rato Ernesto Cardenal dijo, ¿por qué no vienen a Nicaragua? Y los cubanos nos dijeron, vengan para acá a trabajar, y conocí a Guillén y conocí a los grandes, ¿verdad?, de Cuba. Y acabamos hasta la Antártida. Entonces, en ese momento, me nombran miembro de la Junta de Gobierno del CIDEM, que ese es su verdadero nombre. Después llegó un oportunista y le quiso cambiar el nombre para hacer una ceremonia de inauguración, siendo que ese trabajo lo había hecho Ricardo Guerra, que fue director de filosofía en México de la UNAM y un súper hombre de ciencia reconocido, y trajo a súper grandes maestros como López Austin, como Carlos Montemayor, incorporó también a Valentín López, en fin, a grandes. Y como me nombra miembro de la Junta de Gobierno, me dice Ricardo Guerra, oye, ¿por qué no te metes a estudiar la maestría? Y digo, yo creo que sí. Entonces mis hijos me empujaron, sí, hay que meternos. Y uno se metió en literatura y el otro se metió en historia del arte, con un profesorado ahí, como de los más grandes del país. Y entonces, digo yo que fue como jugar un Tetris, porque habiendo trabajado durante tiempo con Cámara Barbachano y con los grandes de la antropología de México, pues yo los oía luego hablar ahí a Moctezuma, Eduardo Matos, pues lo que estaban hablando ahí era como ir acomodando las piezas. Y desde luego yo trataba de no hablar para no tomar un papel que no me correspondía, pero pues por eso estudié antropología, por una manera de ordenar todo esto, y sobre todo lo que refería a la antropología audiovisual, que es lo que ustedes están haciendo ahorita. Así conmigo. Es. Pues
ahí hay otro punto interesante sobre el trabajo que ha realizado. La enorme colección de fotografías, que incluso, no sé si aquí también tenga, porque veo que usted está trabajando constantemente. No me imaginaba yo que cuando llegáramos aquí tuviera usted este ambiente tan profesional. Sí, bueno, mis dos hijos, yo tuve la fortuna que mis dos hijos, por decisión de ellos, con formaciones totalmente diferentes, uno en historia del arte, en el diseño gráfico, el otro en las comunicaciones interactivas y en la filosofía, y con doctorados y todo lo que quieran, también tomaron la cámara como herramienta. Y lo que sí, y ahí sí reivindico lo de administración, el orden. El orden, claro. El empezar, no convertirnos en acumuladores, que es peligrosísimo, sino en personas que tienen colecciones ordenadas. Precisamente hace poco nos abordaron las gentes de la Fundación Harpelú. Ellos tienen una gran trabajo para recuperar archivos de todo tipo de nuestro país, y vinieron y dijeron, fíjate que con frecuencia se nos presenta alguien y nos dice, yo tengo una gran archivo de mapas, o un gran archivo de discos, o una gran colección de discos, sino tienen un montón de discos o tienen un montón de mapas, pero no tienen orden, no tienen método, no tienen nada, y lo de ustedes sí. Entonces, en esta etapa de vacas súper flacas, donde no hay un centavo para estas cosas, ellos nos dieron un pequeño apoyo. Aquí no hay nada que se pueda robar la gente, afortunadamente, ¿verdad? Y lo que sí importa es cuando roban conocimiento. A mí me ha tocado que en Turquía, una exposición que pusimos, los estudiantes se la llevaron a sus casas, cosa que me dio mucho gusto, y que la gente en Turquía estaba súper avergonzada. O en Casa de las Américas, en La Habana, pusimos una exposición fotográfica, y luego me habló Nancy Morejón, que es una gran poeta y una de las dirigentes de Casa de las Américas en aquel entonces. Me dijo, oye, Adalberto, estamos avergonzadísimos. ¿Qué pasó? Pues se robaron la foto de una niña de Namibia. Yo había tomado una foto de una niña de Namibia agarrada de unos alambres de púas, y su cara de tristeza absoluta, y atrás un letrero que decía no al apartheid. Y dice, pues mira, se la llevaron, ¿no? Y no sabemos qué decirte, nada. Pero la cosa curiosa es que te dejaron una carta. Entonces yo fui y me dejaron una carta y un cilindro, un cubo, un empaque. Y entonces la leí y dice, mira, somos un grupo de artistas de Montreal, en Canadá, y esto tiene que estar en Canadá. Entonces decidimos llevárnoslos, pero a cambio te regalamos algo. Y entonces yo lo abrí, ¿y esto qué es? Entonces era un mapa, pero un mapa muy raro, porque Ensenada colindaba con Vancouver y Montreal con Tampico. Entonces los canadienses lo que habían hecho era borrar a los gringos y unir nuestros dos países. O sea, que me pareció un sentido del humor, pero además con un mensaje, ¿verdad? Ojalá estuviéramos muy ligados a Canadá. Entonces yo creo que por eso llegué a la antropología. Además, haber trabajado mucho tiempo en las comunidades con antropólogos muy admirables. Yo creo que acaba de mencionar algo que para los historiadores es importante, la conservación de toda una serie de fuentes de información. Es complicado el trabajo, máxime que no solo por los recursos, la poca sensibilidad que hay en esto, pero lo que acumulamos, doctor, acumula muy bien, lo dijo, conocimiento, acumula memoria, de todas las cosas que atesora, que son creo que muchas. Sí. Hay algunas que sean significativas, hay algunas que tengan una relevancia especial para el doctor Adalberto. Mira, hemos tratado de fotografiar estando conscientes que no somos el National Geographic, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una ocasión estuvimos una Semana Santa con la cultura de los mayos en Sinaloa, y llegó la gente de National Geographic. En aquel entonces todavía eran rollitos de fotografía. Nosotros llevábamos 8 y ellos llevaban unos 500, y con helicópteros y con todo.
y nosotros teníamos que aprovechar de haber llegado a Sinaloa, no solamente para fotografiar las conmemoraciones de Semana Santa, sino los fenotipos de la gente, sus casas, sus vestidos, sus formas de trabajo, su comida, todo lo que pudiéramos. Y todo lo íbamos analizando acá. Y entonces nos dimos cuenta de algo, no bastaba con las imágenes, ¿verdad? Porque eso también hay gente, sobre todo los fotógrafos son muy desordenados, de tener un montón de fotos y nadie sabe ni qué son. Y se mueren y nadie sabe. A mí me tocó ir con un editorial, con un director de una editorial española a casa de Rulfo. Uh-huh. Había muerto ya él y abajo de la cama en unas cajas de zapatos estaban sus fotos, sus negativos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que conservarlos, es un reto. Entonces lo importante es fotografiar, pero sobre todo registrar, complementar con información y establecer un método. Entonces es muy diferente solamente hacer fotos porque está bonito a haber trabajado con Silvia Garza Tarazona o Marcela Tostado o Frida Mateos en Tepoztlán o en Xochicalco, y que ellas te expliquen qué es lo que están encontrando, cómo es, y que tu fotografía trate de demostrar y de enfatizar el valor de lo que están haciendo. No son fotos solamente para tarjeta postal, sí tienen que estar bien hechas. Y hay que tener cuidado de no utilizar cosas como el Photoshop y dejando las fotos rechinando de Photoshop y casi y de poner que sales volando, no, eso no está bien. Sobre todo si uno se dedica a la docencia, porque se trata de transmitir verdades, no figuraciones. Claro, si alguien es artista y quiere poner cosas así, pues está bien, ese es su derecho. Pero el recopilar, el sistematizar, el ordenar y el complementar con información es fundamental. Y afortunadamente vivimos en un entorno en Morelos en donde hay gente muy preparada, y con ellos hemos hecho alianzas para que revisen lo que hacemos. Por ejemplo, ayer me avisaron del IBT que ya habían identificado una serie de alacranes que habíamos fotografiado. Con el doctor Sarucán, cuando estuvo en Conavio, qué pena que ya no está, y él creó una gran base de datos sobre la naturaleza en México. Entonces con ellos lo que hacemos es que les mandamos, por ejemplo, ahorita vamos a mandar una pequeña colección de flores comestibles. Entonces nosotros nos ocupamos de saber si lo hicieron en quesadilla o en sopa de flor de calabaza. Pero ellos te van a poner cómo se llama esa especie, qué características tiene taxonómicas, qué toxicidades, etcétera, etcétera. Entonces esa alianza ya convierte eso en una base de datos que es importante. Pero como tú lo dices, tienes toda la razón, es muy, muy, muy difícil convencer a la gente de eso, porque no están acostumbrados. Pero afortunadamente en Conavio, afortunadamente aquí con el IBT de la UNAM, con la gente de Lina Morelos, sí hemos podido armar las cosas. Y creo que eso mismo, que es lo último que voy a hacer en mi vida, es acabarlo de entregar perfectamente armado para que la gente que siga incluso lo mejoren, porque esa es la ventaja de ahora de estos métodos. Uno puede incorporar más información. Y precisamente la UNESCO vio lo que estábamos haciendo y dijeron, tienen la obligación de que esto se preserve, que continúe y que sea al acceso público y gratuito. Pues sí, son metas muy loables, muy importantes, y hemos podido hacerlo más duro. Yo digo, uno de mis hijos acaba de estar 3 semanas en Coahuila, en el desierto, registrando cosas con la gente de Coahuila que nos descubren Coahuila para todos, que no sabemos nada de ellos, extraordinaria. El otro acaba de regresar de España, invitado por la Embajada de España, para registrar el sistema de paradores, que ojalá que lo emuláramos en México. Entonces todo ese material que llega hay que procesarlo, hay que integrarlo y hay que protegerlo. Pero ponerlo en las redes y todo eso, nosotros no tenemos dinero para eso, ni la experiencia tecnológica. Entonces, afortunadamente con la UNAM hemos hecho un acercamiento para que ellos lo hagan. Y ya lo estamos haciendo, ya dijeron que sí funcionó
y que ahora va para arriba todo. Lo hemos hablado con el señor rector Urquiza y con el secretario académico, y en este momento la Universidad de Morelos, yo le digo a Urquiza, pues que es un hombre muy milagroso porque cada quincena nos paga. No sé cómo le hace. No sé cómo le hace. Entonces, yo espero que México llegue a una etapa de reconstrucción y que esas cosas se promuevan más y crezcan. La UNESCO ha pedido a todos los Estados miembros que hagan este trabajo, que hagan este tipo de registro, porque dicen, ya la etapa de hacer excavaciones y de sacar objetos, todo está bien, debe continuar, pero no es solamente ahí, sino después qué es ese objeto, cómo fue, estudiarlo y crear todo un sistema de catalogación y de rodearlo de información. Don Adalberto, usted se está refiriendo a la colección que donó a la universidad. ¿Cómo se llama? Nosotros le llamamos sistema de archivos compartidos. Tres Ríos, somos tres ríos, lo hemos hecho. Y lo hablamos desde el principio con la rectoría, de que nosotros lo ponemos todo a la disposición. Lo que sí les pedimos, igual que con la UNAM o con la Universidad de Zacatecas, es que nos ayuden, ¿verdad? Entonces, si las gentes de farmacia o la gente de la cuestión de agronomía identifica todas las especies que tenemos y ayudan a que estén, ahí están las cosas. Nunca, jamás hemos negado que si Gerardo Gama o que si Celia Fontana nos pide cosas, obviamente ahí están y todo, y están plenamente a disposición. Infortunadamente, la UAM no tiene la manera de que suba vía UAM, pero lo que hemos hecho es que si va a subir vía UNAM, la UAM tenga acceso directo, absolutamente. Eso es muy importante porque creo que es una de las partes desconocidas. Una de las cuestiones que nos inclinó a iniciar este programa de Miscelánea Histórica fue parte de que los alumnos conocen sus tesis, sus sinodales conocen sus tesis, pero luego se quedan en los libreros y nadie sabe. Y creo que en este caso pasaría algo similar, ¿no? Es decir, tener 1 millón de imágenes, y que no se consulten, eso sí sería un desperdicio. Ahorita realmente se puede hacer de una manera indirecta, nos las piden. Por ejemplo, mis hijos y yo hemos trabajado en una zona arqueológica que se llama Potrerillos, en Nuevo León, de puro petroglifo, pero están rodeadas de cactus y de agaves y de todo. Entonces, con la gente de Conavio hemos hecho la combinación, dado que ellos se interesan también por la arqueología. No hay manera seria de tratar de interpretar qué significan los petroglifos, a menos que sea un solecito como los que hacíamos en la primaria. Está claro que eso es, pero otras cosas no sabemos. Pero lo que sí podemos saber es cuál es la naturaleza que los rodea, y eso ya se está haciendo. Desde luego que nos interesa muchísimo que la Universidad de Morelos participe en esto, pero absolutamente, ¿verdad? Y personas como el doctor Dorado se ha interesado en otro momento para que esto sea así. En la Escuela de Psicología se hizo todo un avance. En otros lados les cuesta mucho trabajo, lo que dijo él. No es fácil convencerlos, porque le está uno hablando de un asunto absolutamente que está en lo ignoto, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Pero el que se pueda consultar vía esto, ya ahorita todo el material que hemos hecho con Conavio, toda la gente de la GOMEL lo puede consultar sin ningún problema. Hemos hecho sobre animales ponzoñosos, hemos hecho sobre esto de las flores, hemos hecho lo de los petroglifos. ¿Qué otra cosa hicimos? Un esfuerzo en relación al Chichinautzin, que es una zona riquísima. Claro. Y ellos se pusieron a identificar todo lo identifican. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que ellos lo suben en cuestión de 3 horas, ¿eh? Además ya probado, así está bien, así van las cosas. Y el mejor resultado es que se subió eso, y a las 2 horas un hombre no sé de dónde, un investigador, puede estar aquí o puede estar en Escocia, mandó decir: por favor, esa lagartija que ustedes tomaron ahí, una lagartija azul en el desierto de Nuevo León, tienen más fotos de ella porque nos interesa.
y le mandamos 9. Estaba feliz. ¿Y qué otro uso puede tener? Bueno, se quemó un templo fundamental del Virreinato de México, que es Nurío, en Michoacán, y me habló el director del INAH Nacional, y resulta que ellos en su mediateca tenían 2 fotos tomadas con muy buena intención, pero no suficientemente de calidad, por la propia gente que trabaja en eso. Tenían 2 fotos, nosotros teníamos 199. Y esto último que les dije, la pieza esta que acaba de llegar a Morelos, claro, pues yo la registré hace 23 años en Chicago. No estaba en Nueva York, no es cierto eso. Estaba en Chicago. Yo la vi, estaba en un museo y me metí, lo vi, ¿qué es esto? Lo tomo y lo publiqué. Y como eso, han sucedido cosas que hablan de la utilidad de la aplicación de esto en procesos de enseñanza-aprendizaje. Tengo otra pregunta sobre esto que nos está hablando, porque es muy importante. Sí. ¿Cómo entender y amar a México a través de las imágenes? Pues así, precisamente. Yo creo que cuando uno ve una fotografía de Mezcaltitán en Nayarit, que es una isla redonda y que está y es todo a base de canales y está en medio de una marisma, cuando nos ha tocado exhibir en el extranjero, todo el mundo hace señales, exclama su admiración por eso. Nosotros una vez me hablaron por teléfono del Consulado de México ¿dónde era? En una parte de Arizona, y me dijeron, oye, fíjate que llegó una exposición de ustedes, y era una exposición de lo más simple, era ventanas, herrerías de México, los portones de los pueblos, así nada más. Dice, la cantidad de paisanos que vinieron a verla y de pelearse, no, eso es en mi pueblo, estás loco, es en el mío, y así, cosas así, que la gente lo hace suyo. Entonces, precisamente, cuando uno lo ve reflejado, las cosas se transforman. En Unión Juárez, Chiapas, en la ladera de este volcán que causa muchos problemas en Chiapas porque está en activo permanente, hay unas casas de madera, y entonces una vez fui, la fotografié, y Mexicana de Aviación la puso de portada. Con los años volvió a Unión Juárez, se llama ahí, y resulta que iba yo caminando por la misma calle y quise tomar la misma foto, y de repente se abre una ventana y me sacan la revista. Entonces la gente lo aprecia, la gente dice, si alguien la tomó, si está reflejada cosas que yo ni me había dado cuenta, tiene un valor. Y yo creo que una de las cosas que hemos tratado de hacer cuando trabajamos en comunidades es de darles las fotos y de devolverlas, y la gente lo aprecia enormemente. No hay condiciones en nuestro país actualmente, hay un culto a la ignorancia brutal, pero ojalá que algún día se retomen las cosas que sea Bonfil y todos ellos, y de poder ir a comunidades y demostrar las cosas. Estoy seguro que es un instrumento. Sí. Fíjese, profesor Jaime, doctor, hay algo que un poco me llama la atención de lo que están mencionando. Estamos en un mundo donde todos podemos tener acceso a millones de imágenes, miles de imágenes, videos, lo que sea. Producimos diario, cualquier persona, cientos de imágenes. Y cuando usted nos narra esta cuestión, la admiración que otras culturas o otros connacionales tienen de ciertas imágenes, me pregunto yo, ¿estamos mirando o no estamos mirando adecuadamente? Yo decía que una de las principales virtudes de fotografiar es que uno se acostumbra a observar cosas que quizás al resto de la gente se le van, porque estamos acostumbrados a no ver, ¿ah? Yo creo que el hecho de que nos pasen, me lo dijo un ruso taxista en Nueva York, dice, ¿cómo añoro mi país donde podíamos tener conversaciones de 1 hora? Porque los norteamericanos nos dan para 3 minutos, porque están acostumbrados, como en base a la pseudo filosofía de la mercadotecnia, de frases aisladas, huecas y nada. Entonces, si no estamos viendo, es muy difícil. La principal virtud es observar. Yo cuento siempre que a mis hijos desde casi bebés se iban conmigo en la camioneta a tomar fotos,
Y luego ya como a las 4 de la tarde me decía, ya queremos irnos al hotel para ver la tele, así. Y un día andábamos en Zacatecas y de repente uno de ellos me dice, papá, ¿ya viste ese balcón? Dije, no, ya, este ya entendió. Y ahora pues es un buenazo para las cosas que hace, los dos, y para reconocer y todo. Y entonces los ferrocarriles de Australia, a uno de ellos le dijo, recórrete de un lado al otro del país y luego haces una cruz y danos lo que ves. Y los chinos lo han invitado a Shanghai, a Beijing, a todo, para que registre, como ahora los españoles, porque aprendimos a ver cosas que los demás ni cuenta se dan, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos fotografió en el municipio de Yecapixtla, en una iglesia, algo que ni yo vi, era un Cristo, y cuando lo vimos aquí, él lo sacó porque tenía un penacho atrás. Entonces, mostrar un Cristo con penacho es una prueba de sincretismo absoluta y es algo que no se nos debe de ir, ¿verdad? Hay que ver cómo permanece la cultura, ¿no? ¿Qué nos puede decir de la biodiversidad y los paisajes culturales? Se lo hago la pregunta porque sí, está muy de moda esto, pero va incluido también con esa visión del patrimonio desde el punto de vista más del turismo que desde el punto de vista de apreciar las cosas. Dijo usted la palabra moda, dicen que la moda es tan estúpida que hay que cambiarla constantemente. Ese es el problema cuando hacemos cosas de moda. Yo creo que hablar de biodiversidad es algo muy serio. Y la Universidad de Morelos, con gente como el doctor Dorado o como Topilzin Contreras, ellos sí se han metido a hacer trabajos en el Chichinautzin, en Huautla y todo, para ver quiénes somos, qué tenemos, cuál es nuestro patrimonio natural. Entonces ese patrimonio natural que es extraordinario, con Topilzin hicimos un libro que se editó en España sobre la biodiversidad en Morelos y cómo es posible que en un estado chiquititito todo lo que hay. Para empezar, aquí se tocan dos de los ecosistemas más importantes del planeta, la región ártica y la neotropical, aquí en Morelos. Por eso aquí estamos más o menos bien. Si estuviéramos en el centro estaríamos sudando, ¿eh? Por el declive que hay, por la variación tremenda de las cosas. Yo creo que tenemos gente en la Universidad de Morelos que este tema de la biodiversidad nos puede dar lecciones magníficas. Están trabajando en el campo, que es lo importante, conocen elementos de la flora, de la fauna, de los elementos materiales, y ellos lo han sistematizado y lo han hecho bien. Con ellos hemos aprendido muchísimo, de salir a caminar, lo mismo ahorita precisamente ya sería el momento de subir aquí en esta misma avenida, de subir a Chalma, y arribita, donde ya empieza el bosque, la cantidad de hongos que hay. Es impresionante. Y la cantidad de coníferas. México es el país que más coníferas tiene en el planeta. Ni Canadá, no tienen variedad. Aquí sí. Entonces, ese libro que hicimos fue pues un hallazgo para mí, por todo lo que aprendí con los biólogos morelenses, de lo que tenemos como naturaleza, como dones naturales. Pero lo extraordinario es lo mismo que decía Bonfil. Pues Brasil también tiene un montón, o Venezuela o Colombia, pero no tienen el hecho de que en cada ecosistema floreció una gran civilización. Entonces la civilización tarahumara no tiene nada que ver, o bueno, muy poco que ver, o es diferente, dijémoslo así, a la gente de la Chontalpa. No tiene nada que ver, es otra cosa, es otro mundo. Allá no hay agua, aquí abunda, los manglares, lo que sea. Y yo creo que ahí está. Pero entonces en el momento en que aparece el hombre y empieza a vivir en armonía con el entorno y lo modifica, entonces aparecen ahí los paisajes culturales. Y yo creo pues que los arrozales morelenses lo son. Yo creo que aquel paisaje que hubo de milpa, frijol, calabaza, maíz, chile, en todo Morelos, que con los españoles se cambia totalmente por el azúcar, después por el arroz y otros cultivos, desgraciadamente ahora por tinacos, rotoplas por todas partes, pero esa obra del hombre modificando la naturaleza es algo en el que también se es muy rico y que ojalá que no nos quedemos a nivel de la declaración y todo. Yo hace rato dije que mi trabajo en antropología ha sido una antropología audiovisual y entonces, pero hay un montón de congresos anuales de antropología audiovisual
Y va un montón de gente y alega y alega y alegan. Yo les preguntaría, ¿quién ha trabajado en eso? Aparte de soltar todo el rollo, está bien, pero ¿quién lo ha vivido? ¿Quién se ha ido a hacer esa foto? Pues aquí hay una mujer morelense que ha hecho unos trabajos con los tarahumaras precisamente, y en Mongolia, de primerísima, pero de primerísima, porque las fotos de ella, como nos dijeron en Alaika, en Alemania, se ve que no son fotos furtivas las nuestras, sino que hemos hablado con la gente, que hay su anuencia, que hay su permiso y que hay una interacción, ¿verdad?, con ellos. Eso es fundamental, y respeto de ambas partes. Entonces, yo creo que ojalá que pasáramos del dicho al hecho, ¿no? Y de no solamente tener rollo y rollo y rollo sobre ciertas cosas, sino vivirlo, probarlo, sufrir las consecuencias para bien y para mal. Híjole, pues creo que hay muchos temas que tocar, doctor. Yo creo que la principal enseñanza que nos llevamos, doctor Adalberto, es que siempre la perseverancia dará unos buenos frutos, y considero que el patrimonio que ya está legando es pues una cuestión invaluable para los investigadores, pero también para aquellas personas que, como lo vemos, esta es la intención de hecho este programa, las personas no especializadas no solo se interesen, sino también aprendan a defender la memoria, aprendan a defender esta cuestión que da identidad, y también aprendamos a pedir las cosas. ¿Por qué? Porque recursos los hay, y a veces los destinamos a obras que no van a tener mayor trascendencia, ¿no? Pues que no aleguen que no hay presupuesto, no. Exacto. Sí hay presupuestos, porque si los gobiernos anteriores, aparte de todas sus fechorías, se hubieran robado toda la lana, lo diríamos todas las mañanas. No nos dejaron nada, no, sí dejaron. Y esas medidas, esas sí neoliberales, que sí se siguen aplicando, son las que han salvado el peso mexicano. Así. Y desde luego los paisanos con los que hemos hecho trabajos en Nevada, en Nueva York, en Los Ángeles, en varias partes de los Estados Unidos, y ver el esfuerzo de esos personajes es extraordinario. Ahí habla de la potencia de México. Personas que se han ido nadando el río Bravo sin hablar una sola palabra en inglés, y muchos de ellos, aparte de los que mandan el dinero quincenal, muchos ahora son grandes empresarios o grandes académicos y gente de primera, ¿no? Yo me queda claro, porque estudié estadística, que estaré 3 o 4 años más, nada más, ¿sí? Porque es normal. Llega el momento en que ya muera, pero están mis hijos haciendo su trabajo, y sobre todo el sistema por sí solo se puede defender en el momento en que esté instalado todo eso en la UNAM, y sobre todo porque la UNESCO nos nombró Patrimonio Mundial, ya no solamente de Morelos, es de todo el planeta. Hemos trabajado en 44 países, entonces el tenerlo en la red, lo dijiste muy bien, puede ser retroalimentado por la gente. Y la gente, aunque no tenga estudios de nada, puede decir, no son chilacayotes, se llama de tal manera y se guisa de esta otra forma, y además es muy bueno para el estómago, por esto y por eso. La gente tiene mucho que decir, y entonces se trata de crear sistemas abiertos, sistemas distintos a la escolaridad, y hay gente muy valiosa para ello. ¿Cómo reconocernos como mexicanos? Yo hace años fui invitado, a dar en un congreso mundial en La Habana sobre arte popular, y entonces yo llevé grabaciones de artesanos guatemaltecos, mexicanos, paraguayos, argentinos, cubanos y todo, y cuando lo vieron personas de todo el planeta, ahí la ovación a lo que decía la gente fue extraordinaria. Y terminando la sesión de Hungría, me dijeron, te queremos invitar a que vayas a Hungría, por favor. Y los españoles me dijeron que si podían hablar conmigo. Pues dime. Dice, bueno, resulta que viene lo del 5º centenario. Entonces, ¿por qué no nos presentas un proyecto? Le digo, soy mexicano, así es que no creo que haya que hacer una fiesta del 12 de octubre. No, ya sabemos cómo son ustedes. Pero lo que sí podemos hacer es un recuento de cómo nos vemos
nosotros mismos. Y entonces tuve la oportunidad de aventarme desde Tijuana hasta la Antártida. Y viajamos muchísimo, y eso, además, eso sí nos formó. Nunca hemos viajado por tener dinero, pues no lo tenemos, pero la gente nos invita. Entonces, cuando terminamos, me dijeron, oye, el rey de España vio lo que hiciste y quiere que se haga un libro con eso, y que va a ser un regalo de él a todos los jefes de Estado. Se hizo, y entonces, regresando a México, un día me hablan de Reforma, que tenían una especie como de sistema de televisión y una estación de radio. Y me dijeron, oye, te quieren hacer una entrevista, y fueron 2 jóvenes, una pareja. Y entonces me dijeron, ¿qué se siente hacer un libro de un país que ya no existe? Digo, ¿qué les pasa, maestro? Hasta Monsiváis dice esas idioteces, dijo que México ya no existía, que nada más era, que México era una ciudad. ¿Qué les pasa? Eso significa que no han viajado, ¿no? Que no han estado nunca con la gente de Nayarit o de la Baja California, o con los pescadores o campesinos en Chetumal o donde sea. Yo creo que México es una gran potencia, y hemos tenido la oportunidad de dar conferencias o de presentar nuestras cosas en la propia UNESCO en París. Y ahí sí se los digo, yo creo que México no es ni una potencia militar ni económica, pero sí somos una potencia cultural. Eso nadie nos lo puede negar, junto con la India, junto con China, junto con el Tihuantinsuyo en los Andes. Y todo el mundo asienta, ¿no? Y me recuerdo que nos invitaron a una reunión en Madrid sobre turismo. Increíblemente, las autoridades de México llevaron a unos cuates que salen en la tele todos vestidos de negro, diciendo, no, pues ya degollaron a 28, le arrancaron los ojos, otros están colgando de los puentes, y a eso los llevaron, a una reunión mundial de turismo, y la gente decía, bueno, los mexicanos son locos, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces la gente estaba muy indispuesta, y presentamos un libro sobre Morelos. Y entonces me dicen, ¿quién quieres que lo presente con ustedes? Pues el ministro de Cultura o el encargado de Patrimonio de España, y vino. Y dijo él, miren, yo recibí este libro hace 15 días. Y cuando lo vi en mi escritorio, yo no sabía que había un lugar en el mundo que se llama Morales, Morelos, quién sabe cómo será. Pero cuando lo empecé a ver, dije, qué cosa, qué ignorantes somos. ¿Cómo es posible que incluso españoles participaron en esto junto con aquellas personas? Y miren lo que lograron. Yo creo que Alberto Durero fue el primero que se dio cuenta de lo que era este continente, cuando vio lo que se le envió como regalo al emperador. Uh-huh. Y lo vio y dice que se quedó largo tiempo, minutos larguísimos, viendo aquello, y dijo, nunca en mi vida he visto algo así. Qué sensibilidad, qué conocimiento, qué arte de esta gente, qué civilización. Bueno, yo creo que cuando se presentó eso ahí en España, después habló este hombre, dijo todo eso, y yo les dije, bueno, lo primero que les quiero decir es que ustedes estuvieron en la conferencia anterior. Entonces, todo lo que hablaron esos señores, desgraciadamente es verdad. Sí hay acuchillados, hay de todo. Pero el verdadero México no es ese. Esa es una cosa circunstancial que algún día se va a acabar. Lo que no se va a acabar es esto. Y empezamos a poner las cosas, y el auditorio en pleno hizo algo que no me esperaba yo. Todos se pusieron de pie. Entonces yo creo que ahí hablar de nuestro país, que ha perdido mucho, porque antes iba uno y todo el mundo decía México, es una cosa así hasta como fonética muy fuerte, ¿no? Ahora, desgraciadamente, mi hijo terminó el doctorado y dijo en Australia, y dijo, tengo que volver a México, pero voy a regresar acá, ¿qué se les ofrece? Y los maestros dijeron, pues ¿por qué no te traes un poco de cocaína o de esto o del otro? Qué terrible, que eso es lo que nos han sumido y que eso no somos, ¿verdad? Pero esos son los medios de comunicación. ¿Qué les recomienda a los jóvenes y a los profesores universitarios? Pues esto de lo que nos están ustedes preguntando, y que se ve que la tienen clara, que volteen a ver su estado, pero no nada más como un hecho curioso o frívolo, sino que aprovechen que la universidad está enfocada al conocimiento, a la investigación, y que cada día aprendamos más. A mí me ha dado mucho gusto
conocer jovencitas, sobre todo mujeres, que ahora dan clases en Alemania, egresadas de la Universidad de Morelos, no fueron aparte de estudiar, ahora dan clase, y clases sobre temas de altísimos vuelos científicos. Eso está bien, esas muchachas sí saben hablar de lo que somos en su especialidad, y yo creo que es a lo que tenemos que aprovechar el tiempo que inicia en la universidad y que ojalá que se prolongue toda la vida para seguir estudiando quiénes somos. La propia declaración de la UNAM en su artículo primero la define eso: somos una institución para investigar quiénes somos, para dar soluciones y para tener un sentido crítico. Eso dice la ley que crea la Universidad de Morelos. Entonces simplemente hay que hacerle caso. Pues ojalá que se pueda cumplir. Bueno, por su parte sí ha cumplido usted. No, Creo que de sobra. Intentamos. La verdad me gusta mucho a lo que hago. Cada día en condiciones peores. A veces de veras no tenemos para gasolina. O a veces digo, si voy ahorita a dar clase, ¿cómo me regreso? De ese tamaño. No estoy exagerando. Es verdad. No es justo que a la universidad y que a los centros de investigación y que a los creadores artísticos los hayan sumido de esta manera por un grupo de analfabetas. Y bueno, creo que el mensaje es contundente, doctor. Precisamente este programa surge por la poca atención que le damos a la difusión del conocimiento, porque finalmente eso es lo que estamos difundiendo. Además, pues esos esfuerzos individuales, colectivos, de morelenses, que han contribuido en algo al conocimiento más o menos de nuestra sociedad. Creo que el legado que del cual hoy nos ha hablado, evidentemente fue una probadita de todo lo que usted sabe, pero no nos queda, creo que a nosotros como morelenses, como grupo de Miscelánea Histórica, un buen tema de investigación, un buen tema a tratar con otros personajes, sí. Y que básicamente es hacia dónde nos queremos dirigir en los próximos años, ¿no? Porque pues no todos tenemos el tiempo comprado y finalmente hay una necesidad también de preservar algunas cuestiones que no solo nos dan identidad, sino también económicamente son importantes y viables, ¿no? Las herencias son para vivir de ellas, no para tirarlas a la basura. Exactamente, pues esperemos que no sea la última entrevista que nos conceda. Creo que hay muchos temas de los cuales hemos tratado y que evidentemente no quisimos abordarlos para que también nuestro auditorio pues tuviera esa espinita de seguir aprendiendo de usted. Doctor, hace muchos años. No, solamente agradecerle al doctor don Adalberto Ríos Alay esta oportunidad, esta nueva oportunidad de hacer intercambio, ¿no? En conocimientos. Mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. No, por el contrario. A mí me gustaría incluso ahora invitarlos al revés, que en el programa de radio que tengo me cuenten qué están haciendo, porque creo que es muy importante. Muy importante. Pues, con mucho gusto, si nos dan la oportunidad. Con mucho gusto, por favor, si tengo sus teléfonos. Hace muchos años tuve una plática muy semejante, larga, con María Félix. Y entonces estuvo viendo libros de los que hemos hecho. Nosotros hemos publicado 54 libros. Y él los estuvo viendo y me hacía muchas preguntas. Y al final me dijo, yo soy morelense. Pues, hay veces que uno se convierte en morelense por adopción, ¿no? Claro. Yo entré a la universidad hace cerca de 18 años. ¿Sí? Y me enamoré de este asunto, ¿no? Claro. Empecé mi investigación sobre las minas de Huautla, lleva 20 años. No he terminado, estoy a punto de terminar esa parte de la minería virreinal. Y todavía tengo que ir a reconocer ciertos lugares, porque realmente ahí se aprende cuando uno va y conoce los lugares. De hecho, ellos me han acompañado en esas visitas que hemos hecho. Y como dice usted, cuando uno ve... ¿Ver al jaguar allá? No. Porque apareció un jaguar que la Universidad de Morelos, con una de sus cámaras que ponen en tronco, en Huautla, fotografiaron un jaguar. Que fue también una gran noticia, ¿no? Pues sí. No, pues sí me gustaría de veras ahorita que tomemos sus datos, por favor, y muchas gracias por haber venido y traerse todo esto y platicar, ¿no? Les agradezco mucho. Pues bueno, doctor,
agradecemos a todo nuestro auditorio haber sintonizado esta miscelánea acervos históricos, acervos culturales, perdón. Nos despedimos de ustedes, Rafael Aguirre Temamatla, allí ingeniero de cámaras, Óscar Lorenzana, que ahorita tuvo una situación que arreglar, pero que también nos apoyó en los sonidos, el profesor Jaime García, muchas gracias por la conexión. Gracias. Doctor Adalberto, le agradecemos nuevamente. Por el contrario, gracias por la charla y por su interés. Pues muy bien, Omar Ali Salazar Blas se despide de ustedes, hasta la próxima.